Bienvenidos amigos, aquí estamos comentando los hechos con Ramón Peralta. Ramón, tenemos muchos temas de qué hablar. Hemos hablado de uno de ellos, pero tenemos que hablarlo de nuevo. Sí, bueno, como dijimos ayer, que no salió al aire, llevar nuestras felicitaciones a las personas que nos siguen en nuestro programa, con motivo de la fiesta navideña, que pasen estos días junto a las familias y que no se pasen de límite en los tragos. Y si beben, que no manejen. Bueno, entre los temas que tenemos está primariamente el asunto de los impuestos. Ya vimos que aprobaron la reforma impositiva. Esa reforma impositiva va a traer como consecuencia que los ricos van a pagar menos impuestos, y como el Estado va a dejar de recibir dinero por ese recorte impositivo, que básicamente a quienes va a beneficiar es a los ricos y a los pobres, según una escala que se hizo, un estudio que hizo NBC con economistas. Los pobres se van a beneficiar solamente un 4% de ese recorte. Se van a beneficiar en cuanto a recorte un 4%, pero lo más grave de todo eso es que los va a afectar a ellos porque como el gobierno va a dejar de recibir dinero del fisco, por impuestos, entonces le va a recortar programas de ayuda social. Bueno, traduciendo eso en términos populares, es decir que para los pobres la fiesta va a durar tal vez 5 o 6 años. Sí. Pero para los ricos esa fiesta se va a extender. ¿En qué sentido? Sí. La mayoría de los estimados de los economistas y de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en menos de 10 años se va entonces a sentir el hecho de que va a haber en cierta manera un descenso de los impuestos, de los ingresos del Estado, y por tanto entonces van a cortar la sección 8, van a recortar asuntos de welfare, de Medicaid, Medicare, y ahí por el medio. Y los ricos no reciben Medicare, ni reciben sección 8. Ellos no, como siempre, en las crisis. La parte por lo más delgado. Sí, en las crisis, y la soga se corta por el lado más delgado, como tú dices. Pero el hecho es que en realidad los grandes beneficiarios de este proyecto son las grandes multinacionales y las personas que tienen grandes ingresos. Porque los programas programas sociales que benefician a las capas bajas van a ser recortados porque a la larga, como dije al principio, la fiesta va a ser corta para los pobres, pero a la larga para los ricos. Otra de las medidas que ha tomado el gobierno, que la gente todavía no se da cuenta, pero lo va a sentir, es el asunto ese de la desneutralización del Internet. Pero hay otro. Esto es antes de entrar a otro peor. Sí, pero hay otro elemento. Hay un programa que beneficia a cerca de 8 millones de niños que desde octubre está prácticamente sin fondos, y los estados no tienen fondos para mantener vivo ese programa. Ese programa beneficia a niños o a familias que están por debajo de los ingresos, que no cualifican para Medicaid. Entonces hay un fondo y que una legisladora quería y luchó para que... No es My Child, ¿no? Sí, ese mismo. Porque My Child, Bush lo mató. Sí, pero estaba vigente. Le quitó los fondos. Estaba vigente hasta octubre. My Child, para que algunos entiendan, My Child fue debido a que la administración de Clinton quiso establecer un seguro de salud universal, una reforma de salud. Como no pudieron, por la presión, por la oposición de los republicanos, negociaron, y los republicanos aprobaron un programa que planteó también la administración de Clinton, que se llamaba My Child, que era para los niños, que es para el cuidado médico de los niños. Los padres no aplican para Medicaid, pero tampoco tienen con qué pagar un seguro médico. Sí. Entonces, se acordó que si el programa funcionaba, a los 5 o 6 años de establecido, el siguiente presupuesto se le iban a dar más dinero. Se le dieron, creo que son $10,000 millones al principio, pero la administración de Bush, yo me acuerdo como ahora, de la manera más descarada, porque no hay otra forma de decirlo, Bush dijo, así textualmente, que no iba a aprobar los fondos para My Child porque eso afectaba a los negocios de salud.
Sí, pero definitivamente de esa cantidad de dinero quedó me parece que son unos 100 millones que caducó en octubre pasado. Y entonces los que apoyan ese plan, porque afecta, me parece, cerca de 8 millones de niños, de que ese plan fuera ahora en la discusión, fuera... Sí. Se pudiera entonces, en este caso, que el gobierno lo siguiera apoyando, es decir, el presupuesto siguiera. Entonces, no ha estado sin fondo y se pasó ahora la ley que aprobaron de presupuesto, no contemplaron eso. Entonces, los que apoyan o los que abogan para que eso se mantenga, están luchando porque tal vez ya en enero, cuando se vaya ya porque fíjate bien, hoy y mañana el Congreso tiene que aprobar el hecho de que el presupuesto ya está vencido, que se prolongue para poder el gobierno seguir funcionando. Y los que abogan por esa ayuda de los niños esperan que tal vez se contemple eso. Pero parece muy difícil, porque la mayoría de los estados dicen que no pueden financiar ese programa. Entonces eso va a afectar... Vamos a otra, así ya te entiendo. El caso del Internet. Que mucha gente no entiende qué daño va a causar eso. Va a provocar que las empresas ya no te cobren por el servicio de Internet, sino por la cantidad de descargas que tú hagas, por la cantidad de megabytes que tú utilices. En otras palabras, que vamos a ver, los norteamericanos van a ser otra vez víctimas de las compañías como AT&T, que fue muy famosa, y la misma Verizon también, con el asunto de cobrar surcharges, cargos extras. Entonces, y es probable que incluso hasta Facebook cobre dinero por cuánto tú lo uses. Bueno, estamos en un régimen donde todos se encausa hacia beneficiar los sectores, las grandes corporaciones. El otro tema que no debemos dejar de tocar es también el asunto de los arrestos de inmigración. Ya a principios de esta semana, creo que fue el lunes, si no me equivoco, o el fin de semana, el ICE hizo arrestos en Nueva York, hizo 101 arrestos. De esos arrestos, 15 arrestados, 18 dominicanos. Eran 15 mexicanos, 18 dominicanos, y otros los demás de diferentes países, la mayoría de Centroamérica y algunos italianos y africanos, ese tipo de cosas. Como siempre, se sigue el mismo cuento de que se trata de criminales, individuos peligrosos, y entonces, al fin y al cabo, lo que tienen la mayoría de ellos son casos menores. Hay que estar preparados porque realmente esta gente tienen carta abierta del gobierno ya para hacer arrestos. Sí, no solamente eso. Yo no sé si tú supiste el caso también de unos 140 iraquíes que están detenidos en Detroit. Ese es otro caso. Y eso fueron gente que precisamente por la famosa invasión a Irak huyeron del país porque tuvieron que huir. Sí. Entonces ahora están unos 140 detenidos que lo iban a deportar, pero un juez detuvo la deportación inmediata. Y pero son gente que están ahí, son gente que vinieron huyendo. Muchos de ellos están arrepentidos porque según un artículo del Detroit Free Press, muchos de ellos votaron por Trump. No, claro. Entonces, ahí está la contradicción. Pero vamos a tocar este más a fondo después de esta pequeña pausa. La publicidad es la vía correcta para triunfar en los negocios, y el triunfo no es posible sin llegar a los mercados que hacen la diferencia. La comunidad hispana es un importante y potencial mercado para su negocio en el oeste de Michigan. Haga suyo ese mercado publicando su anuncio en El Vocero Hispano. El Vocero Hispano es desde 1993 el periódico preferido de la comunidad hispana, un periódico profesional hecho por verdaderos profesionales del periodismo. Llámenos al 616-246-6023.
seguimos comentando los hechos. Ramón, ¿qué otro tema tenemos en el tapete? Bueno, hay un tema local que ha estado bien caliente, que es el caso de la policía que arrestó a una niña de 11 años, la esposaron y aún así esposada, el policía estaba apuntándole con su pistola a la cabeza de esa niña. Entonces, eso ha creado una revuelta aquí dentro de la comunidad por el hecho de la manera que la policía actúa. No sé, ¿tú tienes referencias sobre la declaración del jefe de la policía y de la asociación? Sí, el jefe de la policía reaccionó indignado y hasta convocó una conferencia de prensa en la que amonestó públicamente a la actitud de la policía respecto a eso, pero también le ganó problemas a él con los policías, porque los policías se le regaron, como dicen popularmente, y entonces ahora salió, ayer precisamente, llegó un parte policial donde dice que no van a tomar medidas disciplinarias contra los agentes que actuaron en ese caso, que esposaron a la niña de 11 años. Sí, porque ellos dicen que, de acuerdo a la policía, ellos dicen que ellos actuaron de acuerdo al protocolo, pero es algo que, gracias otra vez al hecho de los celulares y también en este caso fue la cámara policial, de que se han revelado tantas brutalidades y gente, porque no todo, debemos decir que no es todo el cuerpo policial, que son algunos individuos que se pasan de la raya, porque en este caso, ¿cómo es posible que tú veas a una niña con las manos hacia arriba, que va hacia ti, que si tú tienes sentido común, ahí no había ningún tipo de peligro para tú entonces que sacar una pistola? Yo hace tiempo que estoy diciendo que los protocolos son los que tienen que cambiarse. El problema es que esos protocolos se han universalizado. Que un policía cuando hay una persona sospechosa, le apuntan al pecho, a la cabeza y lo tienen encañonado, que si la persona hace cualquier mínimo movimiento, le disparan. Y le disparan a matarlo. Y lo disparan a matarlo. No a aniquilarlo. Entonces, para mí que ese es un protocolo erróneo, porque te voy a decir lo siguiente. Mi opinión personal es que dice un viejo refrán que el que va al play es porque le gusta el béisbol. Entonces, si tú te metes a policías, tú tienes que saber a qué te vas a meter. O sea, entonces, no puede ser que el protocolo de un policía sea nunca tomar ningún riesgo. El policía tiene que tomar riesgo, porque se supone que para eso se entrena. Para tomar un riesgo que una gente que no sea policía no puede tomar. Pero más que riesgo, Andrés, yo veo ahí es falta de sentido común. Es lo que te digo. Sí, bueno, exactamente. Pero te digo con relación al protocolo. El protocolo es, si hay un sospechoso, tiene que mantenerlo encañonado. Venga, acá es una niña de 11 años. Entonces, ¿en qué momento el policía piensa que su vida corre peligro? Entonces, el protocolo está equivocado. Y entonces, si nos llevamos del protocolo, todas las cosas todo lo que ha hecho la policía está bien. Sí, no la de aquí, sino la de todos Estados Unidos. Sí, no, yo vi un caso de un hombre que está en el suelo, no sé si era en el pasillo de un hotel. El hecho es que no se ve nada, que este tipo con las manos en el suelo y extendidas, oye, este policía le disparó y lo mató. Sí. Pero oye, lo más grande de ese caso fue, Andrés, que la policía no reveló el video y lo revela después que absuelven al policía que mató al tipo. Entonces se ve claro allí que fue un asesinato. Pero otra vez volvemos. En la nota que mandó la policía ayer, que llegó anoche, lo mandó, diciendo que no iban a tomar medidas disciplinarias. Entonces dice que van a tomar algunas medidas para mejorar la relación de la policía con los niños. El asunto no es con los niños, eso no tiene sentido. Hasta nombraron una comisión, que es el subjefe de la policía, Mac Payne, para que maneje las clases que van a tomar los policías para lidiar con niños. Pero eso no es asunto. Ellos van a trabajar en el kindergarten, van a trabajar en las escuelas públicas no, la mayoría de los casos, o son babysitters. Sí, la mayoría de los casos no son niños. Sino yo creo que es algo que se debe educar a la gente policial, de que no siempre, como tú dices, su vida está corriendo peligro y que además también pueden usar maneras, porque yo te lo digo. Porque supone que para eso se entrenan, Sí, muchísimos casos donde el policía actúa con prudencia, porque no en todo caso que un policía interviene, hay un delincuente con un arma entonces siempre actúan de esa manera, aun cuando son cosas. Se supone que los policías se entrenan para enfrentar riesgos. Sí. Nosotros no estamos entrenados para eso. Entonces, si nosotros nos tocaron situaciones difíciles, entonces a nosotros si nos
sí nos cabría decir, sí, tengo que usar el arma porque no sé lo que va a pasar, pero yo no estoy entrenado para eso. Pero se supone que él está entrenado para saber cuándo una persona es peligrosa y cuándo no es peligrosa. Entonces, ¿cuál es el peligro que y también los modales también de la policía. Yo me vi en casos donde un policía que te puede decir una cosa, te dar una dirección de manera decente y pausada, o no, abren la boca para como si las personas fueran animales. Entonces, ese concepto del policía también debe modificarse, esa conducta. Sí, claro, no son todos, porque en claro. Police Department hay muchos policías. Sí, la gran mayoría. Muy educados, que son la mayoría muy educados, gente muy sensible, sobre todo con las minorías. No pasa con otros departamentos, pero realmente es penoso eso que pasó es penoso por las dos partes, por la parte de la niña y por la parte de la policía, pero lo que yo no estoy de acuerdo es que en las conclusiones, esa conclusión no tiene sentido. Sí, que el protocolo. Que fue el protocolo y que no se va a tomar ninguna medida disciplinaria. No, yo creo que debieron tomarse medidas disciplinarias contra esos policías, porque se pasaron de la línea. Y lo segundo es que la solución no es darle clase de babysitter. Porque eso no va a ser el trabajo de ellos. Bueno, hay otro tema, Andrés, es sumamente interesante y que nos llamó la atención y que nos sorprendió el hecho de que legisladores del estado de Michigan están proponiendo otra vez oficializar el inglés como la lengua oficial del estado. No sé qué. ¿Nosotros hablamos chino aquí o cuál es el idioma que se habla aquí? Árabe se habla aquí. No sé. No, que tú vas a una oficina y te dan un acto de nacimiento en árabe. En árabe, o en ruso. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que nadie. Entonces, estos legisladores están proponiendo de que el inglés sea el idioma oficial que se use en los récords. ¿Tú sabes por qué lo están haciendo? ¿Por qué? Primero porque son vagos, no tienen nada que hacer. Y segundo porque todavía tienen en la mente la idea del ultranacionalismo, de que somos americanos, aquí nada más se habla inglés, somos blanco y rubio, y que vamos a tratar de quitar el inglés como... ¿Recuerda aquella lucha que... Pero sobre todo la idea, lo principal es porque son vagos. Sí, pero aquella lucha que hicimos hace unos 15 o 20 años, cuando vino muy fuerte esa idea de solo el inglés, y que en muchos estados se pasó también la ley. Porque la idea era que en aquella época, el plan que tenían era eliminar la educación bilingüe. Entonces, por suerte, como muchas escuelas que tenían el programa bilingüe echaron la pelea, y entonces se echó hacia atrás. Se llamaba English Only. Sí, ahí está, así mismo se llama la propuesta, pero lo absurdo de el sinsentido de esta propuesta es que dice, no, que ellos no van a molestar eso de educación bilingüe, que ellos no van tampoco a impedir que se hagan algunos avisos para la gente que no habla inglés en otros idiomas. Entonces, ¿cuál es el sentido de que se imponga una ley? Pero detrás de eso lo que yo veo, Andrés, es el resurgimiento que en estos últimos años... Del racismo y el ultranacionalismo por parte de tu presidente. Sí, no, que quieren mostrar, que creen que reenfatizar en ese tipo de cosas, reafirmar. Yo siempre he dicho que ese Congreso de Lansing, este edificio muy bonito, muy elegante, podría ser un museo. No, un legislador demócrata dijo, señores, pero que mandar a esa gente para su casa porque son vagos, no hacen nada. Un legislador de Lansing dijo a sí mismo, señores, pero yo no he visto que aquí se abra otro idioma que no sea el inglés. Entonces, dijo él, lo que pasa parece que no tenemos tiempo para ocuparnos de lo que debemos ocuparnos, conseguir el trabajo a la gente, proponer políticas de apertura en ese sentido, y no ocuparnos de... Decía un señor viejo dominicano que el vago robo pega fuego. Sí. No, y por eso... ¿Qué va a hacer esta gente? No, y por eso tú ves, Andrés, que en los últimos años, incluso gente ha propuesto de que el Congreso aquí en el Estado sea de tiempo parcial. Yo lo mandaré para su casa todo. Bueno, el tiempo se nos acabó, seguiremos, volveremos en otro próximo programa de Aquí Estamos Comentando.